¿Viste lo que pasó ayer con Mari? ¿Que se fue llorando? Mamá dice que por eso no se llora, que es normal tratarse así, porque todas las niñas somos medio brujas, y que Ana es re simpática y Mari medio llorona. Ah, bueno, las niñas son brujitas. Mito, eso es una construcción social. Las nenas son bravas, es normal que se traten mal. Y frases así que normalizan la violencia. Ahora, eso sí, lo que hacen niñas y varones por igual es imitar y reproducir el trato que ellos o ellas reciben. Si desvalorizamos lo que dicen, nos burlamos de sus conclusiones, si los amenazamos con el afecto o criticamos su esencia o aspecto físico, en muchos de los casos, ellos y ellas van a reproducir lo aprendido y tratar así a los demás. Si además, desde el discurso, viene el juicio y la desvalorización del otro, desde casa podemos hacer la diferencia. Estamos en este hermoso espacio que es Casa Oro para realizar el primer episodio de Hasta la Vista Bullying, un contenido corto, documental, que esperamos nos sirva para reflexionar sobre esta problemática que atraviesa a la sociedad y que no cesa. Lo realizamos junto a Vicky Durán, quien nos compartió sus dibujos y su voz al comienzo. Ella es ilustradora y docente uruguaya y viene realizando una campaña de concientización sobre el bullying en las redes sociales desde el 2021, a raíz de su propia experiencia como una adolescente que sufrió exclusión. Es por eso que nos lleva, por medio de sus ilustraciones, por el camino del conocimiento, los mitos que existen en torno al tema y su prevención. Además, en coproducción sumamos a Martín Cáceres, que a través de la compaginación va a hacer que este episodio llegue muy bien a todas las plataformas. Y por supuesto, todo el equipo profesional de FW que se sumó a esta importante serie que tiene como fin educar a la sociedad. Y también la gente, el staff de Silvana Roxisano, que junto a Celeste Arroyo nos ha dejado muy lindos para poder hacer este primer episodio. Como les comenté al comienzo, la idea es que juntos abordemos esta problemática, que pensemos y que repensemos el tema. Y qué mejor para comenzar, charlar con alguien que es especialista en crianza respetuosa. Ella es Brenda Trócoli, puricultora, especialista en crianza y desarrollo infantil. También es influencer. Su cuenta de Instagram es visitada por padres y madres que quieren tener información para educar a sus hijos de manera respetuosa. Además, y no menos importante, es mamá de 2 niñas. Un placer que esté con nosotros. Bueno, Brenda, la verdad que es un placer tenerte en este primer episodio de Hasta la Vista Bullying. Nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué significa para vos el término crianza? ¿Qué me podrías decir sobre la crianza? Bien, bueno, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme también. No sé si hay una respuesta que sea única o correcta a esa pregunta. Si nos vamos al significado ontológico de lo que es la palabra, bueno, sería alimentar y cuidar a un bebé, a un cachorro, hasta que pueda valerse por sus propios medios. Sin embargo, yo creo que la crianza en los humanos es mucho más que eso. Es una responsabilidad. Y es esto de justamente responder con habilidad, como nos dice la palabra misma, a las necesidades que tiene un ser humano. Las necesidades básicas, como puede ser la comida, tener un techo, necesidades de higiene y sobre todo las necesidades emocionales. Ahí radica una responsabilidad muy grande, porque hoy en día ya tenemos como a la luz que cuanto más apego haya y más crianza respetuosa y más cercanía emocional haya con nuestros hijos y con los seres humanos entre sí, ese ser humano se va a desarrollar mejor y va a tener más oportunidades. Entonces yo creo que la crianza es eso, es saber responder con habilidad a eso que nos piden los niños. Porque vos fíjate que un bebé nace y empieza a llorar, no tiene el lenguaje que tenemos nosotros, no tiene esta posibilidad de comunicación. Y ahí está la habilidad del adulto en entender qué me está diciendo con ese llanto. Y ahí es donde empezamos a desarrollar lo que llamamos la parentalidad, esta capacidad de ser padres, que nadie nace sabiendo. No, nadie. Influye mucho, obviamente, la propia crianza que hemos tenido. Por supuesto.
porque reflota todo en ese momento. Cuando a nosotros nos toca criar es como que se nos actualizan un montón de cosas que nos han pasado a lo largo de nuestro ciclo vital. Entonces ahí es cuando tenemos ese desafío de entender qué me está diciendo este bebé, de poder responder a esa necesidad y ser asertivo, realmente poder como darle en el clavo y poder calmar ese llanto. Y esto va sucediendo a medida que crecen con diferentes llamados, ¿no? Primero es el llanto, luego la palabra. Entonces, si vos me preguntás qué es criar, para mí es una gran responsabilidad que tenemos todos los adultos, no solo mamás y papás, sino todos los adultos que estamos alrededor involucrados, claro, de una en esta crianza, porque porque muchas veces se quedan con los abuelos, a veces con los tíos o con personas que lo cuidan mientras los padres trabajan. Es muy interesante porque ahí ya nombrás la palabra responsabilidad, pero también hay un término que usas mucho que es respetuosa, ¿no? Una crianza respetuosa. Y ahí el respeto. ¿Qué conlleva esto del respeto? El respeto yo creo que está en entender que donde terminan mis libertades empiezan las tuyas, y esto es algo como a nivel macro, ¿no? No solo en la crianza, sino a nivel social. Y es algo que también debemos trabajar mucho porque es ahí justamente donde nuestros niños aprenden el respeto. Entonces yo si tuviese que definir qué es el respeto, es eso, es poder sentir empatía por el otro, ¿no? Saber que mis acciones conllevan una responsabilidad, no solo conmigo mismo, sino con el que tengo al lado. Claro. Sobre todo cuando estamos hablando a nivel vincular, ¿no? Cuando yo me vinculo con una persona, en este caso hablando de lo que es la crianza, tengo ese vínculo tan íntimo con mis hijos, el respeto resulta fundamental para que ese vínculo realmente pueda prosperar, para que haya una igualdad en el trato y que ellos realmente sientan que por más de que nosotros evidentemente tenemos autoridad porque somos sus padres, podemos respetarlos. Entonces el respeto para mí es el desarrollo de la empatía y entender que no todo empieza y termina en nosotros, sino que nuestras acciones tienen consecuencias en los demás. Y Exacto. Tener eso presente es muy importante, no solo para la crianza, sino para el convivir en general. Y ahí pienso, ¿no? ¿Cuánto tenemos que hacer los adultos, ¿no? Porque creo que para enseñarlo, lo primero que uno tiene que ser el ejemplo. Y ahí creo que viene ya el foco donde vos nos das muchas tips y ejemplos para que empecemos a pensar, ¿no? Cómo nos vinculamos los adultos, los responsables de criar estos niños. Absolutamente. Es fundamental. El ejemplo a la hora de criar es fundamental porque me encuentro hoy en día con que está muy difundido muchos tips de crianza, como vos decís, o muchos manuales de crianza, pero que las familias empiezan a aplicarlos de la boca para afuera, ¿no? Pero en la práctica cuesta. Pero en la práctica cuesta Exacto. mucho. Entonces, por eso para mí es tan transformador criar con responsabilidad, porque nos invita a hacer una transformación primero en Exacto. nosotros, madres, padres, educadores, para luego poder transmitirlo claro. a nuestros hijos y a quienes tenemos alrededor. Si no, Claro. no hay cambio posible, es todo muy ficticio, es todo muy parche. Muy ¿entendés? teórico me parece, ¿no? De la palabra y no de la práctica. Y en el ejemplo creo que el niño aprende muchísimo porque le podemos decir una cosa y hacer otra. Entonces lo confundimos al niño. Y se produce una gran Niño, incoherencia. ¿no? Se produce una gran incoherencia cuando justamente nosotros decimos A y hacemos B. Entonces también uno de los grandes desafíos de la crianza es justamente ser coherentes, que qué difícil es, ¿no? Como conjugar lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Pero sería lo ideal. Sería lo ideal, Exacto. pero creo que tenerlo en vista, ¿no? Ser conscientes de que esto realmente es importante para nuestra evolución como humanidad, porque también lo que tiene esto de focalizarse en la crianza respetuosa, responsable, consciente, es que realmente mejoramos como seres humanos, cuando ponemos conciencia en lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando Claro. podemos detener el ritmo frenético en el que vivimos y decir, ok, esto que yo estoy haciendo va a tener un impacto en la vida de otras personas que hoy son mis hijos y mañana serán mis nietos si ellos deciden también tener descendencia. Entonces eso me parece que tenerlo en vista hace que tengamos justamente esta responsabilidad de mejorar, ¿no? Y de Exacto. mejorarnos como personas y como seres humanos. Y creo que es un trabajo diario. Sí, En todo momento, ¿no? Que uno tiene que estar pensando, analizando cómo uno se va moviendo, porque también creo que tenemos como adultos prácticas que ya fueron de nuestros padres, de nuestros abuelos, que hay que rever, analizar, repensar.
Y eso es una gran tarea para los adultos que hoy tienen la responsabilidad de criar niños y niñas. Absolutamente, y esto es un poquito lo que hablábamos antes. Venimos con patrones heredados y nos sale el automático. Exacto, el automático es lo primero, pero hay que pensar. Es eso que yo ya tengo aprendido, que no lo tengo que pensar, que me sale por default. Y ahí es donde generalmente vienen nuestras sombras, ¿no? Exacto. Cómo hemos sido criados, venimos de crianzas con muchos castigos, con mucha violencia, invisibilizada, naturalizada y aceptada socialmente, ¿no? Esto de como que estaba bien. Exactamente. Con un cachetazo, con un golpe, ¿no? Pero yo inclusive lo veía, yo te digo, de antaños, ¿no? Pero hasta en los docentes, me parecía, hoy lo vemos y es realmente un horror. Sí. ¿No? Sí. Son prácticas que hay que, digamos, ya hay que desterrarlas y hay que ir pensando en una sociedad más empática. Esa palabra empática, ¿no? ¿Cómo nos ves como sociedad? Esto de la empatía, me parece que me gustaría que me lo plantees vos, que me cuentes vos, porque creo que también este foco que pones como coach tiene que ver con esta necesidad de ser empático. Contame por qué decidís focalizarte en esta especialidad. Bien, la empatía, me parece que hemos avanzado mucho, ¿no? Esto que vos decías de que antes, por ejemplo, era muy normal utilizar métodos de crianza, inclusive en las aulas, ¿no? Esto de que se les pegaba con la regla en los dedos a los niños, y esto no pasó hace tanto. No pasó hace tanto. No pasó hace tanto. Entonces, mirándolo desde ese lugar en relación a los derechos del niño, a los derechos humanos, creo que hemos avanzado y que algo de la empatía se pone en juego, ¿no? En esto del avance. Porque tenemos que considerar que justamente los niños son sujetos de derecho, que eso creo que es lo que se nos olvidó. Se nos olvidó, creo que nunca estuvo presente. Digamos, a partir de los 18 tenías todos los derechos y hasta los 18 que te críen y aceptar lo que viene. Exactamente, y eso es muy peligroso porque quedamos a merced de personas que no tienen una guía. Vos recién hace 33 años que se sancionó la ley de los derechos del niño. ¿Sí? No es nada. En la línea de tiempo es nada, un suspiro. No es nada, es mi vida, es justamente mi edad y por eso siempre lo tengo tan presente. ¿Cómo puede ser que antes no haya habido regulaciones para los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Es increíble. Es increíble. Entonces, pero sucedía y todavía hoy tenemos vestigios de ese tipo de crianza que se sigue usando sistemáticamente, quizás más solapado, porque tenemos como mucha más conciencia sobre los derechos humanos y sobre los derechos de los niñas y niños, pero sin embargo las violencias se siguen naturalizando, sobre todo las violencias verbales, las humillaciones, todo esto que tiene que ver con quizás dejar de lado el castigo físico, que es lo más visible, pero hoy sabemos a la luz de la psicología infantil que la violencia verbal tiene tanto impacto como puede ser la violencia física. Exacto. Entonces hay que estar con el foco muy puesto ahí. Y Brenda, me parece que la palabra juega un rol muy importante, ¿no? O sea, en esto de educar la palabra en lugar de un castigo, de un zamarreo, también y una palabra amorosa en esto de enseñar. Sí, y yo creo que la palabra es uno de los mayores dones que tenemos, porque fíjate que somos la única especie en el mundo que tiene el don de la palabra. Increíble, claro. Entonces tiene tanto impacto lo que decimos y cómo lo decimos, porque también hay que tener en cuenta que lo que decimos, por un lado, es la palabra, pero por otro lado también es el gesto, es el lenguaje corporal. Claro. Y los niños, está estudiado que entienden un 70% nuestro lenguaje corporal y nuestro tono de voz y un 30% las palabras que decimos, sobre todo en la primera infancia, donde ese cerebro está en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, es súper importante lo que decimos, cómo lo decimos, el modo en el que miramos, el tono de voz que ponemos. Claro. Entonces, tener como conciencia de esto también nos invita a repensarnos cómo dialogamos día a día con nuestros hijos. ¿Dialogamos? Porque se perdió mucho el diálogo. Exacto, porque estamos siempre corriendo, siempre tenemos muchos temas y creo que porque además en tu cuenta de Instagram te siguen muchos padres y muchas personas que están interesadas en esto de la crianza respetuosa. Y esto decíamos, bueno, por ahí el berrinche tiene que ver tal vez porque no le dediqué ese tiempo que ella estaba o él estaba acostumbrado a tener, ¿no? Cosas que nosotros damos por sentado que estamos corriendo, pero nuestros chicos necesitan atención. Necesitan mucha atención y fíjate que estamos ante la primera generación de niños y niñas que pasan más tiempo separados de sus mamás y de sus papás, porque nos encontramos con niños frente a jornadas de 8 o 9 horas
por el ritmo de vida que llevamos los adultos, donde necesitamos ese tiempo para trabajar. O sea, es todo producto de un sistema milimétricamente engarzado para que funcione la maquinaria económica. Pero en el medio tenemos sentimientos y tenemos niñas y niños que nos necesitan y que no entienden de economía. Entonces, ese desfasaje entre las necesidades del niño y lo que nosotros podemos brindar como adultos y como sociedad está dejando un saldo negativo. Y se ve mucho esto de la falta de diálogo, de la falta de compartir en familia, de la falta de poder focalizarnos realmente en esas necesidades emocionales que son la base de todo. Cuando un niño se siente bien, le puede dar lo mejor de sí al mundo. Cuando un niño está vacío por dentro, empiezan todos los problemas. Y lo vemos constantemente, sobre todo quienes trabajamos con familias. Claro. ¿No? Yo siempre les digo a las familias, la mayoría de los problemas de crianza que vos tenés hoy se resuelven con más presencia plena con tus hijos. Plena, ¿no? Porque Plena. también esto de por ahí, la cena estamos juntos, pero yo mirando mi celular, eso de la adicción al Sí. dispositivo, ¿no? Sí. Entonces, estamos juntos, pero no estamos juntos. Totalmente. Cada uno en su mundo mirando el video de YouTube, y entonces eso creo que también es algo que los adultos tenemos que repensar, ¿no? duda. Cuando estamos cenando, cuando estamos merendando, no estamos mirando el celu, ¿no? Creo Sin que, duda. o mirando algo del trabajo, o ese tiempo que le estamos dando, que se note que es real, que es auténtico. Y sí, porque vos fíjate que los chicos perciben que uno le dedica tiempo y le dedica importancia a las cosas que justamente son fundamentales en su vida. No espera que estoy con esto que es importante Claro. del trabajo. ¿Y Exacto. cuál es la lectura que hace el niño? Que yo no. Yo no soy importante. Claro. Y esto, si nos ponemos a registrar cuántas veces lo hacemos en el día, en el mes, nos sorprenderíamos. Exacto, porque no lo registramos, está totalmente involucrado, está como el chip de decirlo, y está bien visto, Ujú. porque estás trabajando y el Totalmente. trabajo es muy importante, pero la crianza creo que es fundamental, porque Sí. estamos criando los hombres del mañana. Y hablando un poco de esto de que estamos criando, pero también el rol, ¿no? Porque estamos los padres y también está la escuela. Ujú. Y los maestros y Sí. los directores. Y ahí, ¿cómo ves la institución escuela frente a esto de, digamos, de esta crianza, esta educación respetuosa? Y soy bastante crítica del sistema educativo. Yo creo que la educación se ha reformado muy poco para todos los avances que hemos tenido como humanidad, ¿no? La humanidad ni por cerca se parece a lo que era hace 50 años atrás. Sin embargo, las escuelas siguen aplicando las mismas metodologías, tanto en el aprendizaje, esto de mantener a un niño sentado, escribiendo en contra de sus necesidades fisiológicas, que se desregula muy fácilmente. Pedirle a un niño de 6, 7, 8 años que esté 1 hora escribiendo el pizarrón sin moverse, sin jugar, guardando silencio, realmente es desconectarlo de sus necesidades esenciales. Los niños, para regularse, una de las cosas que necesitan es el movimiento. Claro. Y la escuela lo escinde totalmente, al contrario, el que se mueve o es inquieto, a dirección, Sí. se lo castiga. Exacto. Para adoctrinar, ¿no? Para establecer una conducta a través del castigo. Esto por un lado. Y por otro lado, creo que tenemos un bache enorme a nivel emocional, porque los docentes directivos no están preparados para sostener las problemáticas que hoy en día llegan a las escuelas. Claro, no. Entonces hay un bache muy grande, porque sabemos que uno de los primeros frentes de detección cuando hay un problema con un niño o con una niña es la familia. El segundo frente debería ser la escuela. Y esos adultos que están involucrados en la crianza diaria de estos chicos son los que deberían intervenir para hacer de salvataje de ese niño que no tiene las herramientas para salir de situaciones que lo pueden incomodar. Exacto. Sí, creo que hay mucho por hacer, Ujú. tanto con los padres, ¿no? como padre, como madre, y también en la institución escuela, porque creo que se focaliza por ahí más en el contenido, en el aprendizaje y no en lo emocional, y es tan importante aprender contenidos como aprender a ser buena persona, respetuosa y todos esos valores, y lo importante que son los sentimientos y las emociones a la hora de ir creciendo para ser una buena persona, ¿no? También pienso que los juegos y todo lo que se muestra, algunas cosas se nos escapan y hay demasiada violencia. Y ahí Ujú. yo te voy a llevar a otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con la crianza respetuosa? ¿Y se podría un niño que
tiene este tipo de crianza, hacer bullying. ¿Vos qué pensás, Brenda? Porque la palabra bullying es el tema que nos lleva a esta serie, ¿no? Sí. ¿Qué pensás? ¿Un niño que es criado respetuosamente podría hacer bullying? Yo creo que sí. Mira. Creo que sí, porque el bullying es multifactorial. Sabemos que no solo influye la crianza que recibimos en casa. Puede ser una posibilidad, pero como te digo que sí, también te digo que tiene muchísimas menos chances de que esto suceda. Y hace poco estaba mirando un video que me pareció tan ilustrativo y dije, esto me lo guardo como para explicar porque me pareció muy lindo. Y si yo te digo que tengo una taza acá llena de café y vos venís y me empujás, ¿qué va a pasar? El café se va a derramar. Claro. ¿Y por qué se va a derramar? No porque vos me empujaste, sino porque mi taza estaba llena de café. Entonces, Entiendo. en esa analogía, yo creo que podemos llegar a entender un poquito qué es lo que tiene para dar un niño al mundo. Si ese niño, cuando la vida lo sacude, cuando hay algo que le incomoda, cuando hay un conflicto con sus pares, con sus amigos, y es sacudido, ¿qué va a sacar para afuera? Lo que tiene adentro. Entonces nos tenemos que poner a pensar de qué estamos llenando a nuestros niños, porque eso es lo que le van a dar al mundo. Por otro lado, también sabemos que el bullying empieza a hacerse una problemática más frecuente entrada a la preadolescencia, ¿no? Es donde los índices más altos están, 9, 10 años, 11 adolescentes y también. cada vez se ve más los finales por ahí trágicos, ¿no? Que Sí. no sé si se ven, si los muestran más, porque creo que siempre existió, pero bueno, no sé si está creciendo. Daría la impresión por todas las estadísticas que estuvimos analizando que sí va creciendo. Es una problemática que va en aumento y es muy preocupante. Entonces también acá podemos poner en tela de juicio cuán influenciables pueden ser nuestros hijos, ¿no? Exacto. A pesar de tener una crianza respetuosa. Por eso te digo que nada está escrito en piedra. Podría ser que ese niño haga bullying, podría ser, porque también cuando vienen estas edades donde ya lo más importante no es el amor solo de mamá y papá y de la familia, sino el amor de mi grupo de pares. Sentido de pertenencia. Exacto. Y a veces no solo tiene que ver con el niño que por ahí es el violento, el que hostiga, sino los que miran y silenciosamente no dicen nada, que son testigos y colaboran también a ese maltrato, ¿no? Totalmente. Sabemos que el bullying tiene varias patas para que funcione, ¿no? No es algo que se hace uno a uno. Se necesita un público que esté mirando para que el bullying sea considerado como tal y es algo sistemático en el tiempo. Entonces tenemos el agresor, tenemos el agredido y tenemos lo que se dice el séquito, ¿no? Que están ahí mirando, expectando. Pero sin embargo yo creo que le ponemos mucha responsabilidad a los niños también. Exacto. Porque muchas veces ellos no saben correrse de estas situaciones. Por el motivo que fuera, influyen muchos motivos que pueden hacer que un niño no pueda correrse de esta situación o que también esté mirando y no sepa cómo actuar para frenar esta violencia. Entonces ahí es donde yo veo mucha ausencia de los adultos, tanto de mamás, papás como de educadores cuando sucede en el aula, ¿no? Hay mucha ausencia, hay un bache muy grande ahí. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho justamente en ese lugar, es el que tenemos que cubrir. Después hay un montón de políticas que podemos aplicar en las aulas, charlas, concientización sobre el tema, pero creo que el rol de los adultos para frenar y prevenir esto es fundamental. Y es fundamental también que los chicos y chicas sientan una autoestima hacia sí mismos, ¿no? Claro. Para no permitir justamente esas violencias y poder frenarlo también con las herramientas que tengan. A veces esto no sucede, como te decía, por una cuestión de edad, por una cuestión de que los excede, por una cuestión de esto de pertenencia. Entonces ahí sí o sí es donde tiene que estar interviniendo el adulto. Digo, no podemos problematizar el bullying como un tema de niños o de adolescentes. Necesitamos adultos y adultas estar al frente de esto porque nos compete. Exacto. Nos compete. Yo creo que, bueno, nuevamente la palabra, ¿no? Como la palabra que el niño le demos el espacio para que lo pueda decir, la palabra también del docente, la palabra del director. Pero siento, como decís vos, hay mucho por hacer, hay que tomar realmente con la seriedad que necesita este tema. Y es fundamental que la educación empiece a entender la importancia de lo emocional a la hora de estar en la escuela, ¿no? Que no es solo que el chico va a estudiar y a tener más conceptos, porque además con internet hay tantos conceptos y cosas que nos me han enseñado en una época pasada que hoy ya no vale la pena.
qué mejor que enseñar a ser respetuoso. Tal cual, Qué tal mejor cual. en tener empatía, ¿no? Son palabras que por ahí creo que no están en ninguna de las asignaturas que tienen los chicos. Sí, sabemos que el mundo que conocemos de acá a 5 o 10 años va a cambiar completamente, Totalmente. como ya nos pasó con una pandemia en el medio, que cambió completamente. Exacto. Entonces, hay que focalizar en lo que somos como personas. Y ahí tenemos un trabajo enorme, sobre todo en generar vínculos con los chicos, tanto en casa como en el aula. Cuando un niño o un adolescente siente que tiene un adulto con el que puede contar, es mucho más difícil que esa situación de bullying se perpetúe. Exacto. ¿Por qué se perpetúa el bullying? Porque el niño está en soledad, porque no tiene un adulto que esté visibilizando justamente o pudiendo frenar esto que pasa. Lo mismo con el agresor. Claro. ¿No? Es como esto de qué estoy lleno, por qué necesito de alguna manera descargar toda esta ira en el mundo, por qué necesito lastimar a otro para pertenecer. Claro. Entonces, construir vínculos de confianza afectivos es clave para frenar esta problemática y lo tenemos que hacer desde el mismísimo momento en que nacen. Desde ese momento se empieza a generar la confianza con un niño. Cuando yo le aviso lo que voy a hacer, si me voy al baño le digo, ahora me voy y vuelvo. El niño empieza ¿qué? A confiar, lo que me dice mi papá, mi mamá. Y vuelvo, sucede. ¿no? Ahora me voy y vuelvo. No es que me voy. Exactamente. Exacto, y si no pude, por alguna razón, explicarlo. cumplir con mi palabra, lo explico. Exacto. Pasó esto. Entonces ahí se va generando, se va forjando la confianza. Nosotros tenemos que criar pensando que cuando nuestros hijos tengan un problema piensen, necesito contárselo a mamá o a papá porque sé que ellos me van a ayudar, y no que piensen, si les digo esto me van a matar. Claro. ¿No? Que es cómo crecimos nosotros, cómo crecieron nuestros padres, con eso, Exacto. con tantos tabúes, con mucho tanto miedo. Miedo, la palabra miedo creo que nos atraviesa. Mucho miedo. Bueno, también todo lo que nos llega como estímulo, los noticieros y demás, hay como todo una mirada donde el miedo y el temor es como con moneda corriente. Y creo que esto de empezar a plantearlo, de empezar a hablarlo, y como decías, ¿no? La palabra que nos diferencia de los otros seres, empezar a entender el poder que tiene nuestra palabra, ¿no, Brenda? Y hablando ya un poquito de tu vida, bueno, que el rol de tus niñas, yo quiero saber esto de como madre, ¿cómo se hace en el día a día? Porque está buenísimo que desde tu cuenta nos vas contando, porque, bueno, tenés una cuenta que la siguen un montón de personas, de padres primerizos, de padres grandes como yo, que también quieren aprender más, y hay mucha información, así que, bueno, vamos a ir a tu cuenta más seguido, más después de esta charla, que me sigo quedando con más información para pensar y repensar. Pero el rol de tus hijas, contame, porque también las vemos activas, ahí un poquito Sí. me vas mostrando. Sí, bueno, ellas son un poco el norte, la brújula, todo, ¿no? De hecho, yo desembarco en este mundo de la crianza y de empezar a cuestionarme un montón de cosas a partir de mi primera maternidad, cuando tuve a mi hija, que hoy ya tiene 10 años. Así que ellas para mí son la prueba día a día de poner en práctica todo esto que, como Estoy decíamos diciendo, antes, de la palabra al ejemplo. intelectualizado a full, ponerlo en práctica es un trabajo diario, Exacto. constante, y también de reconocernos, de reconocer nuestros errores, de mostrarnos, esto no lo sé, o te pido perdón si me equivoqué y te hablé mal en este momento. Yo eso es algo que hago mucho con mis hijas. Perdón, en este momento te hablé mal, estaba nerviosa, estaba con otra situación, y a partir de ahí ellas también van construyendo este vínculo de confianza de que conmigo también se pueden equivocar, ¿no? De no Claro. tener siempre la vara tan alta. La perfección no existe, No bajemos, existe. seamos más normal. La palabra normal también, seamos humanos mejor. Seamos humanos. Normales no, humanos. Y aparte que en los errores realmente está el verdadero aprendizaje. Cuando yo fui mamá hace 10 años, que aparte no había toda la información que hay hoy, No. realmente era otro mundo hace 10 años atrás, hoy miro para atrás y digo, ¿cuántos errores que cometí? Pero son los que me trajeron hasta acá también, Los a que te hacen cuestionar, hoy. a informar, Claro. a formarme en estas pedagogías que tanta luz me trajeron. Tuve la suerte de encontrar una comunidad en Instagram y poder repartir mi conocimiento a muchas familias, pero también a mí me ha nutrido muchísimo como persona, como ser humano, porque la crianza consciente es eso, es mirar para adentro primero, para después poder repartirlo a ellas y tratar de ser el mejor ejemplo que pueda, ¿no? Eso siempre es la duda que nos va a quedar y el futuro lo dirá.
uno siempre trata de hacer lo mejor y creo que eso es lo que nos tenemos que poner también como objetivo, tratar de dar nuestro máximo con conciencia y soltar, porque la vida también es incierta y no los podemos tener en una cajita de cristal, ¿no? Que esto es algo que en la crianza respetuosa se confunde mucho. Los niños, estos niños que no se les puede decir nada. No, al contrario, quienes practicamos crianza respetuosa sabemos que la frustración es parte de la vida, pero en vez de acallarla, le damos voz y la traemos. Eso te frustró y le damos valor al sentimiento. Y ahí vamos construyendo justamente este mundo emocional que está tan olvidado. Exacto. Nos hemos olvidado de nombrar nuestros sentimientos y todos los adultos sabemos que salen. Exacto. De alguna manera u otra terminan saliendo. Inclusive esto de que los nenes no lloran. Qué fuerte, ¿no? Muy Todos fuerte. lloramos. Muy fuerte. Y bueno, ya Brenda, despidiéndote, porque bueno, te agradecemos que hayas sido parte de este primer episodio de esta serie que estamos haciendo con tanto amor. Me quedo con con este ejemplo de la taza, ¿no? O sea, para que lo pensemos todos, ¿no? Esto de la importancia que tiene ese nenito o esa niña, ¿no? Y esa taza puede estar llena de amor, de seguridad, o qué estamos poniendo en esa taza como adultos responsables de la crianza del futuro de los niños, ¿no? Me parece que eso es muy importante para, bueno, todo lo que dijiste nos va a quedar pensando y repensando. Te agradecemos. Yo no sé si hubo algo que no te pregunté, que le quieras decir a los espectadores, a la audiencia. Creo que hablamos un poquito de todo. Para mí fue un placer. Siempre digo, después de charlar sobre estos temas, que una de las cosas más lindas que nos puede pasar es quedarnos con preguntas. Con respuestas sí, pero con muchas preguntas. Exacto. Seguir investigando, seguir cuestionando y saber que el afuera nos puede ayudar y nos puede dar herramientas, pero muchas de las soluciones que buscamos están adentro nuestro y es ahí donde tenemos que profundizar para salir de estas problemáticas que tanto nos preocupan. Gracias, Brenda, por estar con nosotros y la gente de Neovac te hace entrega de este obsequio. Espero que te guste, si querés mirarlo. Neovac está presentando su temporada otoño-invierno 2023 con hermosos modelos de carteras, riñoneras, accesorios, bolsos. Así que bueno, los invitamos a ver la página de Neovac. Muchísimas gracias. Guste. Y bueno, y también la gente de Heredia Infusiones. A ver, ¿cuántos regalitos? Sí, si te gusta tomar té me encanta. Muy sabroso. Bueno, Heredia Infusiones y Especias te brinda una variedad de sabores para hacer una pausa saludable. Lo bien que viene hacer una pausa saludable. Hermoso, la verdad que soy muy de tomar té y lo recomiendo. Ese ratito para nosotros. Exacto. Recargarnos para poder cargar. Es un ratito, es un tiempito. Y bueno, acá, gracias Heredia Infusiones y Especias por estar presente en esta primera temporada, igual que Neovac. Bueno, Brenda, nada más que agradecimiento. Me quedo pensando y repensando y viendo tu cuenta para seguir tomando más ejemplos y viendo tips que me ayuden a ser una mamá que críe responsablemente y una crianza respetuosa. Creo que es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Yo creo que sí. Muchísimas gracias por el espacio, ¿vale? Hay mucho por hacer para dejar atrás el bullying, pero hay que empezar. ¿Y qué mejor que empezando a tomar conciencia de lo que acontece, de nuestra manera de relacionarnos? Porque siempre es bueno pensar qué podemos hacer desde nuestro lugar, ¿no? Y si nos preguntamos juntos, ¿el respeto genera respeto? ¿Miramos a nuestros niños y niñas desde su verdadera esencia o queremos modelarlos? ¿Respetamos la infancia? ¿Podemos prevenir el bullying y sus consecuencias desde la crianza de nuestros hijos de manera respetuosa? Yo me quedo pensando y repensando. Espero que ustedes también. Nos vemos en el próximo episodio de Hasta la Vista, Bullying.